esperar en ti. Difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible. Te doy mi corazón, confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible. Te doy mi corazón, confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Señor, sabemos que para ti no hay nada imposible y que si hacemos todo en tu nombre, todo va a ser aún más posible. Creemos en ti, en tu nombre hay poder, papá. Canta conmigo. Lucha por nosotros, a nuestro lado está.
la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí, yeah. Canta conmigo, viviré, viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Oh, oh, oh.
solo gritaré, gritaré. Porque solo en tu nombre hay poder. No te puedes perder ninguna de nuestras reuniones. Para nuestros pequeñitos, tenemos la escuela dominical todos los domingos a las 11 a.m. vía YouTube. Reunión de damas, sábados 6 p.m. vía Zoom. Nuestra reunión de hombres, todos los jueves a las 8 p.m. vía Meet. Tenemos nuestra reunión de jóvenes todos los sábados a las 4 p.m. en nuestra sede. Estamos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad para que puedan tener la tranquilidad. Estamos muy felices de poder volvernos a encontrar y así presentarnos en espacios en donde podemos divertirnos. Servicio virtual, viernes 7 p.m. vía YouTube. Reunión de intercesión, miércoles y sábados 6:30 a.m. vía Meet. Recuerda que puedes encontrar los links de nuestras diferentes reuniones en la caja de información de este video o en el chat de este servicio. ¿Te gustaron y disfrutaste las canciones durante el servicio? Si es así, puedes encontrarlas en nuestra playlist Covers Madrigal, que encontrarás al final de este video o en nuestra página principal de YouTube. No te pierdas ninguna de las producciones que está haciendo el equipo de la alabanza. Compártelas con tus amigos y llena así de bendición sus vidas. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que des clic sobre la campanita que está aquí abajo para que puedas seguir recibiendo notificaciones acerca de nuestro contenido, nuestros videos musicales, nuestras prédicas, etc. para que no te puedas perder nada de lo que subimos. Así que, ¿qué estás esperando? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, vamos a orar y a poner este tiempo en manos de nuestro gran Dios. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios de los cielos, por guardarnos, bendecirnos y hablar a nuestras vidas. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, llénanos con tu Santo Espíritu y guíanos, Señor, para obedecer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, quiero comentarles que recientemente estuve leyendo un artículo acerca de una granja donde exponen cadáveres a diferentes condiciones ambientales para ver su evolución y la fauna cadavérica. Este lugar es un laboratorio de antropología forense a campo abierto de la Universidad del Sur de la Florida, que opera desde 2017 a un costado de una cárcel. Comúnmente la gente lo llama una granja de cadáveres, aunque los científicos prefieren llamarle cementerio forense o laboratorio de tafonomía, que es el área que estudia lo que ocurre con un organismo luego de su muerte. Los cadáveres pertenecen a personas que antes de morir decidieron donar voluntariamente su cuerpo a la ciencia. En otros casos son los familiares de difuntos quienes deciden entregarle el cuerpo a los forenses. El principal objetivo de estos lugares es entender cómo se descompone el cuerpo humano y qué ocurre en el ambiente que lo rodea durante ese proceso. Comprender ese proceso brinda datos claves para resolver crímenes o mejorar las técnicas de identificación de personas. Es un lugar dedicado a la ciencia, pero dejar cadáveres humanos a cielo abierto desafía la ética y los principios morales que tenemos respecto a la vida y lo concerniente a la muerte. Es fuerte, ¿verdad? Cuando leí ese artículo, inmediatamente pensé en el texto de Ezequiel 37. Por ello, el compartir de hoy es acerca del texto de Ezequiel, donde miramos algunos aspectos sobre el propósito principal en la vida del cristiano, también acerca del mundo y por supuesto de la vida y de la muerte.
le he dado como título La condición del ser humano sin Cristo. El Valle de los Huesos Secos está en Ezequiel 37, del 1 al 10. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Bueno, vamos a mirar unos aspectos sobre este texto. Primero, dice vidas con propósito divino. El nombre del profeta Ezequiel significa aquel que es fortalecido por Dios, o Dios es su fortaleza. Cada auténtico cristiano debe identificarse con Ezequiel al tener claro que mientras esté en este mundo pecaminoso que afrenta a Dios y se deleita en hacerlo, necesita ser fortalecido por el Señor. Dice la palabra del Señor en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando el Señor nos dice esto, es porque Él espera que estemos en el mundo, pero sin ser del mundo. El cristiano no puede vivir como un anacoreta, cuyo significado más acertado sería retirarse del mundo. Quienes viven alejados de la comunidad. El Señor nos llama a involucrarnos con el mundo, pero sin contaminarnos con lo que éste produce. El nuevo nacimiento trae consigo el perdón por nuestros pecados, la salvación eterna y la maravillosa transformación de nuestras vidas. Todo ello para la gloria de nuestro todopoderoso Dios. Continuamos en el mundo, sí, pero ahora en una vida y con propósito divino. Dentro del propósito de Dios está el involucrarnos en la obra de evangelización para ganar almas. Es significativo que dentro de las cartas del apóstol Pablo, la carta a los romanos describe a los inconversos como pecadores destituidos de la gloria de Dios, y en la carta a los efesios los describe como muertos. En Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Miremos el segundo punto: la condición espiritual del ser humano. ¿Y qué encontramos en el texto de Ezequiel? Vamos a mirar entonces qué sucede. Dios llevó a Ezequiel por medio de su espíritu a un valle, donde le mostró una enorme cantidad de huesos humanos y describe su condición. Dice: secos en gran manera. Nos habla ello que no eran muertos recientes, sino de mucho tiempo. Una vez devorados por las fieras salvajes y animales carroñeros, el tiempo a la intemperie los dejó secos en extremo. Seres que no fueron sepultados y para los cuales ya no existe esperanza alguna. ¿Cómo vemos al mundo?
la inmoralidad, la corrupción, la maldad generalizada, el deleite en las vidas de pecado y el exhibir orgullosamente este tipo de vidas nos dice que la sociedad no está enferma, sino que está muerta, y muerta espiritual y moralmente. Como cristianos debemos tener claro que toda persona sin Cristo está muerta, sin esperanza alguna, destituida de la gloria de Dios. Miremos los versículos 1 y 2. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Es significativa la sensibilidad del profeta al mover del Espíritu Santo. Spurgeon decía que si usted no se interesa en que las personas sean salvas, entonces usted no es salvo. Dios pone en el creyente la responsabilidad de predicar el mensaje salvador. Pero si el creyente no ve al mundo como criaturas sin esperanza y muertas en sus pecados, no tendrá la motivación especial para predicarles con urgencia. Dios quería que Ezequiel viera huesos secos en gran manera, describiendo así la condición de quien no tiene esperanza alguna, pero especialmente para que contemplara el obrar del Todopoderoso. Y es significativo que Dios quiera involucrarlo, al igual que hoy quiere hacerlo con la vida de cada cristiano. Es un maravilloso obrar en favor de los perdidos. Miremos el tercer punto, la locura de la predicación. Versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Bueno, al igual que Ezequiel, como cristianos, debemos tener muy claro que una persona llega a ser salva por la gracia de Dios, no por nuestro esfuerzo o dedicación. No podemos anteponer algún tipo de lógica religiosa, sino ver al Señor como todopoderoso y soberano. La Biblia es muy clara en manifestar que es el Espíritu Santo quien convence al pecador de su forma de vida. En el versículo 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. El término profetizar en este contexto lleva a la idea de predicar. Predicar a unos huesos es una locura, pero el Señor nos manda hacerlo. Por lo tanto, debemos obedecer, debemos predicar a los inconversos, a quienes están muertos en sus pecados. Dice la palabra, y diles, huesos secos. Bueno, las personas a quienes les compartimos el evangelio deben enterarse que son pecadores muertos en sus pecados, lejos de Dios. Son huesos y además secos. Hablar la verdad es el llamado al cristiano. No podemos usar eufemismos para referirnos a la vida que el mundo lleva afrentando al Señor. No es vida en unión libre, es fornicación. No es una aventura, es adulterio. No es un bebedor social, es un borracho. No es alternativa sexual, es homosexualismo y lesbianismo. También encontramos en el texto, considerando las implicaciones que podía tener el contaminarse con un muerto, que Ezequiel no es llamado a tocar el muerto, sino a hablarle. Como cristianos debemos tener mucho cuidado para no ser contaminados por el mundo. Oíd palabra de Jehová. Es la palabra de Dios, la única que puede generar vida. Ella es la espada que penetra hasta lo más profundo de la conciencia, revelando así la condición del corazón. Dice en el versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros
y viviréis. El inconverso debe ser llevado a experimentar la fe, considerar que Dios le hace un llamado y que es el Todopoderoso para transformar de muerte a vida. Dice, y viviréis. Así como un hueso seco no puede generar vida, una persona muerta en sus pecados no puede dar vida a otro muerto. Solo Dios trae vida. Sin Él no hay esperanza. Dice en el versículo 6, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Bueno, vemos aquí el contexto, la promesa de Dios sobre el proceso transformador en la vida del creyente. El apóstol Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 1, manifestándoles que él está persuadido que Dios perfecciona su obra en la vida de los creyentes. El término persuadir significa conseguir con razones y argumentos que una persona piense y actúe de una manera determinada. Pablo tenía absoluta claridad. Él estaba totalmente persuadido que Dios no deja algo a medias. Él todo lo hace perfecto y completo. Dice la palabra, y sabréis que yo soy Jehová. Solo quien recibe el Espíritu de Dios tiene vida y puede tener un verdadero conocimiento de Dios, porque ello solo puede ser en el Espíritu de Dios interactuando con el Espíritu del ahora ya nacido de nuevo. Bueno, y miramos el cuarto punto, el poder de la predicación. Dice en el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Humanamente no tiene sentido. Dios dice algo, lo nuestro es obedecer. Estamos orando por la conversión al Señor de personas con sus vidas bien complicadas. Quizás por momentos decae nuestro espíritu al ver que cada día endurecen más su corazón a Dios. Pues este texto es para nosotros. La actitud del profeta es obediencia inmediata sin cuestionamiento alguno. Cuando experimentamos el poderoso obrar de Dios en nuestra vida y lo vemos en la vida de otros, nos afirmamos en la fe y la obediencia. Por ello oramos, Señor Todopoderoso, solo tú puedes transformar las vidas. Dice la palabra, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Bueno, debemos ser sensibles al mover del Señor, prestar atención. Él nos revelará por medio de pequeños detalles sobre lo que empieza a hacer en la vida de quienes le predicamos. Ello nos genera expectativa ante la inminente manifestación más poderosa. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Es una maravillosa promesa. Cuando Dios restaura, Él lo hace de manera correcta. No unió con combinación de huesos. Qué poderosa promesa para la restauración de matrimonios. Miremos el quinto punto. Y después de la predicación, ¿qué hacer? Dice en el versículo 8. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Bueno, al compartir de manera correcta empezamos a ver aspectos muy puntuales de la transformación moral de las vidas, pero aún no vemos una vida en su plenitud espiritual. ¿Qué falta? La segunda etapa es crucial. Dice en el versículo 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. En la primera etapa, Ezequiel profetizó a los huesos secos, lo que equivaldría a
predicar. Ahora en la segunda etapa, él debe profetizar al Espíritu, lo que equivale a orar. Y al nombrar 2 veces profetizar y 3 veces al Espíritu en el mismo versículo, lleva la idea de hacerlo constantemente y con intensidad. Oración ferviente es la clave de todo. La predicación tiene una gran parte en la obra de la transformación del inconverso de muerte a vida, pero es la oración la que logra el resultado. Dice en el versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Bueno, existe sin duda alguna un gran estímulo para perseverar en la oración cuando vemos lo que Dios empieza a hacer en la transformación de sus vidas. Perseveramos en la oración para que el Señor haga su obra completa. Dice la palabra, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Poderosa respuesta de Dios a la oración. No hay esperanza para los seres humanos sin Dios. Somos llamados a predicar y a orar constantemente por sus vidas, y entonces el Señor obrará poderosa y maravillosamente. Solo por la palabra de Dios y su Espíritu los humanos pueden renacer, vivir al ser regenerados. Finalmente dice, un ejército grande en extremo. El Señor no trae vida a una persona para que continúe sin propósito en ella. Ahora debe ser una vida de servicio, un guerrero y una guerrera que se involucra activamente en la lucha por rescatar a las almas del poder de las tinieblas y del pecado. Vida de lucha y victoria cada día. Y es importante para tomar en cuenta con la predicación, pero sin el Espíritu Santo, solo seremos un grupo de personas con principios morales que se reúnen como iglesia, pero aún muertos. Puede ser una gran cantidad de ellos, pero sin aliento de vida. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, o solo tendremos una iglesia sin vida, una iglesia fría. Miremos el último punto, 6, dice muerte y vida espiritual. El juicio proferido por Dios a Adán, pues polvo eres y al polvo volverás, dice en Génesis 3:19. Ratificaba la sentencia que vendría sobre ellos si desobedecían en el huerto de Edén. Dice la palabra en Génesis 2:17, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El hebreo se traduce como muriendo, morirás. Refiriéndose, según creemos, a la muerte espiritual como a la física o corporal y a la moral. Adán no murió de forma fulminante, sino que su cuerpo recibió la sentencia de muerte y este empezó a obrar en él. También hubo en el hombre un gran cambio en su naturaleza espiritual y moral. Perdió inmediatamente su inclinación a lo recto y santo y a la justicia natural. Ahora ya no quería hacer la voluntad de Dios, sino que anhelaba hacer su propia voluntad. La semejanza moral a semejanza de Dios se echó a perder. Temía aparecer delante de Dios y por ello fue echado de su presencia. Adán espiritualmente murió porque fue separado de Dios. Y al engendrar un hijo a su semejanza, traspasó a éste su naturaleza pecaminosa. El apóstol Juan escribe, no como Caín, que era del maligno, dice en 1 Juan 3:12. La muerte espiritual como condición de la naturaleza humana es transmitida de padre a hijo desde Adán, como lo leímos en Efesios 2, muertos en los delitos y pecados. Esto significa muertos o separados de Dios, pero demasiado vivos para el pecado, conscientes de un mundo de placeres mundanos
y de todo aquello que alimenta el egoísmo, pero aislados o fuera del conocimiento y de la comunión espiritual con Dios. El apóstol Pablo escribe a Timoteo acerca de las viudas. Dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Tan muerta como su marido. Viva en cuanto al mundo y los placeres pecaminosos. Y muerta en cuanto a su relación con Dios. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que vino para traernos a Dios por medio de la redención. La muerte corporal es inevitable, ya que es decretada por Dios. Por ello, Él la experimentó, aunque ella fue sin igual. En la cruz, a pesar de haber sido tremendamente torturado y de estar debilitado, Él estuvo consciente y habló hasta el último momento de su muerte. Dice en Mateo 27:50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. En el griego original dice, se dio voluntariamente. Lucas dice sobre este momento, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Está en Lucas 23:46. Y Juan al respecto manifiesta, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan 19:30. Los textos se complementan. Él pronunció estas palabras antes de morir. Consumado es, tetelestai, que significa pagado en su totalidad. Y posteriormente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entregó el espíritu, dice Mateo. Lo cedió voluntariamente. La muerte no podía tener control sobre el Señor porque Él no era un pecador. Él se puso en el lugar de los pecadores, pero nunca pecó. Por lo tanto, no podía morir a menos que Él entregara su vida como lo prometió. Dice en Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús entregó su vida porque así lo quiso, cuando lo quiso y como lo quiso. Y al rasgarse el velo del templo en dos, de arriba abajo, indica que fue Dios quien lo rasgó. Podríamos considerar que vemos allí el dolor ante la muerte de su Hijo, como rasgando sus vestiduras, y que tenemos acceso a su presencia de forma directa por la fe en su amado y eterno Hijo. El velo se rasgó en dos. Si se hubiera rasgado solo en una parte, significaría que solo unos cuantos tendrían acceso a Dios. Al rasgarse totalmente, significa que todo pecador puede hacerlo por la obra redentora de Cristo. Él nos da vida con su muerte. Si usted no ha entregado su vida, su corazón al Señor Jesús, este es el momento. Todavía hay tiempo, mientras haya vida, hay esperanza. Pídale perdón al Señor por todos sus pecados y dígale al Señor Jesús que entre a su corazón y que lo salve. Puede ir al cielo. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios de los cielos, por hablar a nuestros corazones. Gracias porque a través de ti, Señor Jesucristo, tenemos vida y vida en abundancia, porque estábamos muertos. Sin ti las personas están muertas en sus delitos y pecados. Pero solo a través de ti, Señor Jesucristo, que diste tu vida en la cruz por amor a nosotros, podemos ir al cielo y ser salvos.
Gracias, Señor, por salvarnos y por amarnos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Bendigo la iglesia y bendigo todas las personas que están escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad. Gracias.